Cuando hablamos de los límites de un lazo de control relacionados con el ruido en medición, nos vemos en una situación bastante complicada. De hecho, tenemos dificultad para llevar a cabo la construcción de un controlador que sea capaz de rechazar correctamente el ruido de medición y tener una velocidad adecuada. Recordemos que a menor ancho de banda vamos a tener peor seguimiento de referencia, peor rechazo de perturbación y una mayor inmunidad al ruido. Y con un mayor ancho de banda vamos a tener mejor seguimiento de referencia, mejor rechazo de perturbación, pero una peor inmunidad al ruido de medición. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿existe alguna forma de romper este vínculo que hay entre el seguimiento de referencia y la inmunidad al ruido? Hola, mi nombre es Jairo Espinosa, bienvenidos a una nueva clase de control y hoy vamos a ver una solución que es el control de 2 grados de libertad. Cuando nosotros tenemos usualmente en nuestro sistema de control, nosotros tenemos un solo controlador que diseñamos, que es CDS, en el caso de lo que tenemos aquí en nuestra figura, y tenemos adicionalmente nuestro lazo normal de control. Cuando hablamos de un controlador con 2 grados de libertad, estamos hablando de un controlador que en este caso va a generar una prealimentación de la referencia y de esa manera nos va a ayudar a romper el vínculo que existe entre esa sensibilidad al ruido de medición y el seguimiento de una referencia. Cuando tenemos nuestro controlador de 2 grados de libertad, vamos a tener las siguientes relaciones. Recuerden que nosotros teníamos T0, que era la sensibilidad complementaria, que nos relacionaba nuestra referencia, en este caso es la que tenemos aquí marcada como RHDS, y la salida del sistema, que era YDS. Ahora, nosotros vamos a introducir una función de transferencia, que es este prealimentador de referencia, en el cual a partir de la señal de referencia R nos generará una señal de referencia R sub HDS. Y finalmente, entonces, nuestra función de transferencia entre la referencia y la salida dejará de ser T0ds simplemente para ser T0ds multiplicada por el valor de la prealimentación, que es HRDS. De esta manera vamos a ver que nuestra sensibilidad a la ruido de medición seguirá siendo TMDS y seguirá siendo menos T0ds, que es la sensibilidad complementaria. Es decir, la función de transferencia entre el ruido de medición y la salida se mantiene dependiente de la sensibilidad complementaria. Sin embargo, la relación entre la referencia y la salida ha dejado de ser la sensibilidad complementaria para ser ahora la sensibilidad complementaria multiplicada por el prealimentador. Inicialmente, cuando nosotros tenemos un controlador de 1 grado de libertad, entonces la relación entre referencia y salida es la sensibilidad complementaria. Y cuando tenemos un controlador con 2 grados de libertad, vamos a tener la sensibilidad complementaria multiplicada por HRDS. La relación entre el ruido de medición y el valor de la salida en 1 grado de libertad será menos T0ds, que es la sensibilidad complementaria. Y esa misma relación la vamos a mantener en el caso del controlador con 2 grados de libertad. Como veíamos en el controlador de 1 grado de libertad, tenemos ese estrecho vínculo que hay entre la función de transferencia entre la referencia y la salida y entre el ruido de medición y la salida. Este vínculo es el que nos coloca ese límite en el control debido al ruido de medición. Sin embargo, cuando tenemos los 2 grados de libertad, observen que nosotros rompemos ese vínculo para tener ahora una relación en la cual la relación entre la salida y la referencia es T0 por HRDS, en tanto que la relación entre la salida y el ruido de medición va a ser únicamente T0ds. Teniendo esos dos elementos separados, hemos roto ese vínculo y hemos roto entonces el límite que nos imponía el ruido de medición sobre el desempeño
del controlador y el seguimiento de referencia. El control de 2 grados de libertad con prealimentación de referencia nos permite romper entonces la dependencia que teníamos entre el ancho de banda del seguimiento de la referencia y la inmunidad al ruido de medición. El controlador de 2 grados de libertad nos ha permitido romper el vínculo que existía entre el ruido de medición y el desempeño de seguimiento a la referencia.